El sonido del martillo sobre el yunque resuena en la oscuridad. Chispas de metal incandescente iluminan brevemente un rostro curtido por el calor de la forja. El fuego crepita, consume, transforma, y en ese instante, entre el humo y las sombras de un tiempo olvidado, nace algo que cambiará para siempre el destino de la humanidad: el dominio del metal. Hay nombres en la Biblia que ocupan capítulos enteros. Hay personajes que reciben genealogías completas, relatos detallados, diálogos memorables. Y luego está Tubal-Caín, una sola línea en el libro del Génesis, apenas unas palabras. Pero esas palabras llevan consigo un terremoto histórico que pocos se detienen a contemplar. Porque Tubal-Caín no fue un profeta, no fue un rey, no fundó una nación visible en los mapas antiguos. Tubal-Caín fue algo mucho más inquietante. Fue el primer maestro del metal, el hombre que enseñó a otros a forjar herramientas y armas. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque la pregunta no es solo quién fue este hombre. La pregunta es, ¿por qué la Biblia lo menciona tan brevemente si su impacto fue tan inmenso? ¿Por qué su nombre aparece vinculado a la línea más controversial de todas las genealogías bíblicas? ¿La descendencia de Caín? En este canal no repetimos historias. Abrimos archivos. Leemos el texto con atención y miramos donde la Biblia guarda silencio, porque el silencio también habla. Y en el caso de Tubal-Caín, ese silencio esconde un legado que atraviesa milenios. Un legado de fuego, hierro, poder y consecuencias. El libro del Génesis nos sitúa en un mundo que ya no existe. Un mundo previo al diluvio, donde la humanidad se expande, se diversifica, y donde emergen los primeros oficios, las primeras artes, las primeras divisiones sociales. Es en este contexto donde aparece la genealogía de Caín, el primer asesino de la historia bíblica. Y es precisamente en esa línea maldita donde surge una familia de innovadores. Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, el padre de los que tocan arpa y flauta. Y Tubal-Caín, descrito como forjador de toda obra de bronce y de hierro. Tal vez nunca te dijeron esto, pero esa frase aparentemente técnica encierra una revolución. Porque el metal no es solo material, el metal es transformación. Es la capacidad de domar el fuego, de moldear la tierra, de crear instrumentos que amplifican el poder humano de maneras nunca antes imaginadas. Con el metal, un hombre puede cultivar más tierra. Con el metal, puede construir estructuras más resistentes. Pero también con el metal, puede matar con mayor eficacia. Y aquí el texto se vuelve incómodo, porque la Biblia no dice para qué usó Tubal-Caín su conocimiento. No dice si forjó arados o espadas. No dice si su legado fue de prosperidad o de sangre. Simplemente lo nombra, lo identifica como maestro, y luego guarda silencio absoluto. Ese silencio no es casual. Ese vacío narrativo es deliberado. Y durante siglos, las tradiciones intentaron llenarlo con interpretaciones que oscilan entre el elogio y la advertencia. Este canal es para quienes no buscan respuestas rápidas, sino comprensión profunda. Si te apasionan las historias bíblicas profundas y los misterios que casi nunca se cuentan, deja tu like y suscríbete ahora al canal. Cada día abrimos un nuevo archivo de la Biblia para ti. Porque lo que viene no es una historia de héroes ni villanos. Es la historia de un hombre cuyo nombre significa producido por Caín o herrero de Caín, dependiendo de cómo se interprete el hebreo antiguo. Un hombre que carga el peso de su linaje como una marca invisible. Un hombre que, según algunas tradiciones, pudo haber llevado el conocimiento técnico a niveles nunca antes vistos en el mundo antediluviano. El Génesis capítulo 4, versículo 22, dice textualmente: «Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama». Eso es todo. No hay más. No hay relato de sus días. No hay registro de sus obras. No hay mención de su muerte. Solo su nombre, su oficio y su conexión directa con Caín a través de generaciones. Pero esa conexión importa,
Porque Caín no es cualquier ancestro. Caín es el primer homicida, el primer ser humano que derramó sangre humana, el primer hombre marcado por Dios con una señal protectora, pero también con una maldición. Y de esa línea, curiosamente, surge la creatividad técnica, la innovación artesanal, la música, la ganadería organizada y la metalurgia. Coincidencia, mensaje teológico, memoria histórica de un grupo humano específico que desarrolló estas artes en la antigüedad. Y aquí todo cambia, porque si leemos con atención, notamos que la línea de Caín no es presentada como una línea de maldad pura, es presentada como una línea de progreso cultural, de avance técnico, de dominio sobre la naturaleza. Pero ese progreso ocurre separado de la línea de Set, la línea piadosa, la línea que invocará el nombre del Señor. Este es el primer indicio de una tensión que recorrerá toda la Biblia. La tensión entre el desarrollo humano y la dependencia divina, entre el poder técnico y la humildad espiritual, entre la forja del metal y la forja del carácter. Y Tubal-Caín está exactamente en el centro de esa tensión. Quédate hasta el final, porque el detalle que cierra esta historia altera por completo lo que creías saber sobre el progreso, el conocimiento y el precio que la humanidad pagó por dominar el fuego. Para entender quién fue realmente Tubal-Caín, debemos regresar al texto bíblico con una mirada más lenta, más cuidadosa, porque la Biblia no desperdicia palabras. Y cuando menciona a alguien en una sola línea, esa línea merece ser diseccionada hasta revelar todo lo que contiene. Génesis 4, versículo 22. El texto hebreo dice: Besila gam hi yalda et Tubal-Caín lotesh kol yoresh neyoshet ubarsel. Traducido literalmente, y Sila, también ella, dio a luz a Tubal-Caín, instructor de todo artífice en bronce y hierro. La palabra clave aquí es lotesh, que algunas versiones traducen como forjador, otras como instructor, y algunas incluso como afilador. Pero el sentido profundo es claro. Tubal-Caín no solo trabajaba el metal, él enseñaba a otros a hacerlo. Era un maestro, un transmisor de conocimiento técnico, y eso, en el mundo antiguo, era poder en estado puro. Ahora bien, el nombre mismo de este hombre es revelador. Tubal puede derivar de una raíz que significa producir o llevar. Caín es, por supuesto, el nombre de su ancestro fundador. Algunos eruditos sugieren que Tubal-Caín significa literalmente producido por Caín, o descendiente de Caín. Otros proponen que significa el herrero de Caín, vinculando directamente el oficio con el linaje. Y aquí es donde muchos se detienen. Porque el texto no dice cuándo aprendió Tubal-Caín a forjar metal. No dice quién le enseñó. No dice dónde obtuvo el conocimiento del fuego controlado, de las temperaturas necesarias, de las aleaciones que convierten minerales brutos en herramientas funcionales. Ese conocimiento técnico, que hoy sabemos requiere generaciones de experimentación, aparece en la Biblia como un hecho consumado, sin origen narrado. El vacío es gigantesco, y ese vacío ha sido llenado con especulaciones durante milenios. Pero antes de explorar esas especulaciones, detengámonos en lo que sí sabemos. La Biblia menciona que Tubal-Caín trabajaba con bronce y hierro. Esto es históricamente problemático, porque según la arqueología, la edad del bronce y la edad del hierro están separadas por siglos. El bronce, una aleación de cobre y estaño, fue dominado mucho antes que el hierro, cuya fundición requiere temperaturas mucho más altas y técnicas más complejas. Tal vez nunca te dijeron esto, pero la mención conjunta de bronce y hierro en un solo versículo puede indicar varias cosas. Puede ser una simplificación narrativa, agrupando todos los metales bajo dos categorías representativas. Puede ser una memoria cultural antigua que comprime el tiempo. O puede ser una indicación de que la línea de Caín, según la tradición bíblica, dominó ambas tecnologías en el mundo antediluviano, un mundo del que no quedan registros arqueológicos directos,
debido al cataclismo del diluvio. Y aquí el texto se vuelve incómodo, porque inmediatamente después de mencionar a Tubal-Caín, el Génesis narra el canto de Lamec, su padre, y ese canto es violento, arrogante, desafiante. Lamec declara haber matado a un hombre por herirlo, a un joven por golpearlo, y añade, si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 77 veces. ¿Coincidencia que el padre del primer metalúrgico sea también el primer hombre en la Biblia que se jacta públicamente de un homicidio? ¿Coincidencia que la tecnología del metal aparezca en el mismo contexto narrativo que la escalada de la violencia? Aquí la Biblia no dice nada explícito, pero la yuxtaposición es deliberada. El metal amplifica el poder humano, y el poder humano sin freno moral se convierte en instrumento de destrucción. Este detalle altera por completo la lectura tradicional, porque durante siglos, muchos intérpretes vieron en Tubal-Caín simplemente a un inventor, un innovador, un benefactor de la humanidad. Pero la estructura del texto sugiere algo más complejo. El progreso técnico, nacido en una línea marcada por el asesinato, puede llevar consigo las semillas de su propia maldición. La Biblia no condena la metalurgia en sí misma. Más adelante, en el libro del Éxodo, Dios mismo ordenará la construcción del tabernáculo con oro, plata y bronce. Bezaleel, el artífice elegido por Dios, será descrito como lleno del Espíritu Santo para trabajar metales. Pero la diferencia es clara. El conocimiento técnico bajo dirección divina es bendición. El conocimiento técnico bajo autonomía humana desmedida puede ser catástrofe. Y Tubal-Caín está del lado problemático de esa ecuación. Pero hay más. La Biblia también menciona a Naama, la hermana de Tubal-Caín. Solo se la nombra. No se dice nada sobre ella, salvo que existió. Algunas tradiciones rabínicas posteriores la identifican como la esposa de Noé, creando así un puente entre el mundo antediluviano y el mundo postdiluviano. Si eso fuera cierto, significaría que el conocimiento de Tubal-Caín pudo haber sobrevivido al diluvio a través de su hermana, llevado en la memoria, en las técnicas transmitidas oralmente, en los secretos de la forja que no murieron con las aguas. Pero esto ya no es texto bíblico, esto es tradición, y aquí debemos ser claros. La Biblia no dice que Naama fue la esposa de Noé. Esa es una interpretación posterior, un intento de resolver el enigma de cómo el conocimiento metalúrgico sobrevivió al diluvio si toda la línea de Caín fue destruida. Porque eso es lo que el texto sugiere. Génesis 6 dice que Dios vio la maldad de la humanidad y decidió destruirla. No se hace distinción entre linajes. No se dice que la línea de Set fue salva y la línea de Caín destruida. Se dice que Noé, de la línea de Set, fue hallado justo, y que a través de él la humanidad sería preservada. Entonces, ¿qué pasó con Tubal-Caín? ¿Qué pasó con su conocimiento, con sus enseñanzas, con los artífices que él había instruido? El texto no lo dice. Y ese silencio ha generado siglos de especulación. Algunos sostienen que todo el conocimiento de la línea de Caín se perdió en el diluvio, y que la metalurgia tuvo que ser redescubierta lentamente por los descendientes de Noé. Otros sugieren que Noé y sus hijos ya conocían las técnicas, independientemente de Tubal-Caín. Y otros más, desde tradiciones místicas y apócrifas, proponen que ciertos conocimientos fueron transmitidos de maneras no narradas en el texto canónico. Lo que sí sabemos históricamente es que las primeras civilizaciones postdiluvianas conocidas por la arqueología, Sumeria, Egipto, el Valle del Indo, ya dominaban la metalurgia, ya forjaban bronce con maestría, ya organizaban sociedades complejas donde los herreros ocupaban un lugar de respeto, pero también de temor, porque el herrero, en muchas culturas antiguas, es una figura liminal, alguien que domina el fuego, que transforma lo bruto en refinado, que crea tanto herramientas de vida como instrumentos de muerte. Y aquí todo cambia, porque Tubal-Caín no es solo un personaje bíblico, es un arquetipo. Es la encarnación de una tensión humana fundamental.
el deseo de dominar la naturaleza, de trascender las limitaciones, de crear poder, y la sombra inevitable que ese poder proyecta. La Biblia lo nombra una vez, pero ese nombre resuena a través de toda la historia de la tecnología humana. Desde la primera espada de bronce hasta las armas modernas, desde el arado que alimentó civilizaciones hasta las cadenas que esclavizaron pueblos, el legado de Tubal-Caín es ambiguo, dual, inquietante. Y el texto bíblico, con su silencio deliberado, nos obliga a confrontar esa ambigüedad sin resolverla fácilmente. Cuando la Biblia guarda silencio, las tradiciones hablan, y en el caso de Tubal-Caín, esas voces antiguas han construido todo un universo de interpretaciones que oscilan entre la admiración, el temor y la advertencia moral. En la literatura rabínica, especialmente en textos como el Midrash y el Talmud, Tubal-Caín es recordado no solo como artífice, sino como símbolo de una era perdida, una era de conocimiento avanzado, de civilización técnica, de dominio humano sobre la materia, pero también como emblema de una generación que olvidó sus límites. Según algunas tradiciones judías, la generación antediluviana alcanzó niveles de sofisticación que rivalizaban con lo divino. No solo en metalurgia, sino en arquitectura, en organización social, en capacidad destructiva. Y aquí es donde muchos se detienen, porque estas tradiciones no presentan a Tubal-Caín como villano directo, sino como facilitador involuntario. Él forjó las herramientas. Otros decidieron convertirlas en armas. Él transmitió el conocimiento. Otros lo usaron para la opresión. Tal vez nunca te dijeron esto, pero en algunas versiones del Midrash, Tubal-Caín es descrito como hombre de gran inteligencia, incluso de cierta nobleza técnica. No era malvado por naturaleza, pero vivía en una generación corrompida, y su genio, en manos equivocadas, aceleró la caída moral de la humanidad. Hay un relato particularmente fascinante que aparece en tradiciones judías medievales. Según esta narrativa, Tubal-Caín fue el primero en crear espadas y lanzas, no por maldad sino por necesidad práctica. En un mundo donde la violencia ya existía, las armas de metal eran simplemente más eficientes que las de piedra. Pero esa eficiencia tuvo un costo, porque con armas de metal, los conflictos se volvieron más letales, las guerras más devastadoras. La capacidad de un hombre de matar a otro se multiplicó exponencialmente. Y aquí el texto se vuelve incómodo, porque la tradición judía, aunque respeta el ingenio técnico, no celebra ciegamente la innovación. Reconoce que el progreso sin sabiduría es peligroso. Y Tubal-Caín, aunque brillante, vivió en un tiempo donde la sabiduría moral estaba en decadencia terminal. Este detalle altera por completo la lectura superficial, porque nos obliga a preguntarnos, ¿es el inventor responsable de cómo se usa su invención? ¿Es el herrero culpable de los crímenes cometidos con sus espadas? Las tradiciones no dan una respuesta única, pero sí señalan una realidad incómoda. El conocimiento nunca es moralmente neutro cuando se introduce en un contexto social. La misma herramienta que cultiva la tierra puede esclavizar al campesino. La misma técnica que construye templos puede forjar cadenas. Pero la historia de Tubal-Caín no termina en la tradición judía. Aparece también, de formas fragmentarias, en tradiciones cristianas primitivas y en textos apócrifos que circularon durante los primeros siglos de la era común. El libro de Enoc, un texto apócrifo, ampliamente leído en la antigüedad aunque no incluido en el canon bíblico, menciona a los vigilantes, ángeles caídos que enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos antes del diluvio. Entre esos conocimientos, la forja de armas, la fabricación de joyas, el uso de metales preciosos, la guerra organizada. Aunque el libro de Enoc no menciona a Tubal-Caín por nombre, la conexión temática es evidente. El conocimiento técnico avanzado aparece como regalo envenenado, como sabiduría que la humanidad no estaba preparada para manejar. Y aquí todo cambia, porque si leemos estas tradiciones en conjunto, emerge un patrón. El mundo antediluviano no fue primitivo, fue avanzado.
tal vez demasiado avanzado. Y ese avance, sin la madurez moral correspondiente, condujo al desastre. Tubal-Caín, en este contexto ampliado, se convierte en símbolo de una verdad inquietante. La tecnología puede superar la ética. La capacidad humana de crear puede exceder la capacidad humana de controlar lo creado. Algunas tradiciones cristianas medievales fueron aún más lejos. Identificaron a Tubal-Caín con figuras míticas de herreros malditos, con maestros de artes oscuras, con conocedores de secretos que debían permanecer ocultos. Estas interpretaciones, aunque claramente influenciadas por prejuicios y supersticiones posteriores, reflejan un temor real, el temor a que ciertos conocimientos, en manos equivocadas, puedan desatar calamidades irreversibles. Pero debemos ser claros. Estas son elaboraciones, no son texto bíblico. La Biblia no dice que Tubal-Caín fue malvado. No dice que su conocimiento fue prohibido. No dice que participó en actos específicos de violencia. Simplemente lo nombra, lo identifica como maestro del metal, y deja que la historia siga su curso hacia el diluvio. El vacío narrativo es tan grande que cada tradición lo llenó según sus propias preocupaciones teológicas y culturales. En la tradición islámica, aunque Tubal-Caín no aparece por nombre en el Corán, existen hadices y comentarios que hablan de la generación antediluviana como poseedora de conocimientos técnicos avanzados. Algunos eruditos musulmanes medievales sugirieron que los descendientes de Caín desarrollaron las primeras ciudades fortificadas, los primeros sistemas de irrigación complejos, las primeras estructuras monumentales, y que todo ese esplendor material fue arrasado por el diluvio como recordatorio de que la grandeza humana, sin sumisión divina, es vanidad. Tal vez nunca te dijeron esto, pero la memoria de Tubal-Caín no es exclusiva de una sola tradición religiosa. Es una memoria humana universal, la memoria del momento en que descubrimos que podíamos transformar la tierra, domar el fuego, crear instrumentos que extendían nuestro poder más allá de nuestras manos. Y esa memoria está cargada de ambivalencia, porque el fuego que forja el arado también forja la espada. El conocimiento que libera también puede esclavizar. Durante la Edad Media, algunos alquimistas y estudiosos esotéricos vieron en Tubal-Caín una figura casi mítica. Lo consideraron el primer alquimista, el primero en comprender la transmutación de la materia, el primero en descubrir que la tierra podía ser transformada mediante el fuego controlado. Estas interpretaciones, aunque anacrónicas y frecuentemente fantasiosas, revelan algo importante: la fascinación perpetua de la humanidad con el origen del conocimiento técnico. ¿De dónde viene nuestra capacidad de transformar el mundo? ¿Es un don divino? ¿Es conquista humana? ¿Es algo intermedio, algo ambiguo, algo que puede ser bendición o maldición, dependiendo de cómo se use? Y aquí, el silencio bíblico se vuelve elocuente. Porque al no pronunciarse definitivamente, el texto deja espacio para que cada generación confronte estas preguntas desde su propia experiencia histórica. Para los antiguos israelitas, que veían imperios levantarse y caer mediante superioridad militar basada en armas de hierro, Tubal-Caín era recordatorio de que la fuerza material no garantiza justicia ni permanencia. Para los cristianos primitivos, que vivían bajo el poder romano y sus legiones armadas con acero, Tubal-Caín era símbolo de un mundo que valoraba el poder sobre la misericordia. Para los lectores medievales, que presenciaban guerras devastadoras facilitadas por tecnología bélica cada vez más eficiente, Tubal-Caín era advertencia de que el progreso técnico sin progreso espiritual conduce al abismo. Y para nosotros, que vivimos en una era de capacidad tecnológica sin precedentes, Tubal-Caín sigue siendo espejo incómodo, porque seguimos forjando, seguimos creando, seguimos ampliando nuestro poder sobre la materia, sobre la energía, sobre la información, sobre la vida misma. Y la pregunta que el texto bíblico dejó sin responder permanece abierta. ¿Somos suficientemente sabios para manejar lo que somos suficientemente inteligentes para crear? Este silencio no es casual. Este vacío es invitación permanente a la reflexión moral.
Y ahora llegamos al corazón de la cuestión, porque Tubal-Caín no es solo una figura del pasado remoto, es un espejo que refleja dilemas profundamente contemporáneos. Es una pregunta que cada generación debe responder de nuevo. ¿Qué hacemos con nuestro poder de transformar el mundo? El metal, en sí mismo, no es bueno ni malo. Es materia inerte. Pero en manos humanas, se convierte en extensión de nuestras intenciones, de nuestros valores, de nuestras elecciones morales. El mismo hierro que construye hospitales, construye prisiones. El mismo acero que sostiene puentes, sostiene armas. La misma capacidad técnica que alimenta civilizaciones puede destruirlas. Y aquí es donde muchos se detienen, porque queremos respuestas simples. Queremos que la tecnología sea salvadora o destructora, bendición o maldición, progreso o decadencia. Pero la realidad, como el texto bíblico sobre Tubal-Caín sugiere, es mucho más compleja. Es ambas cosas. Es ninguna de las dos. Depende. Tal vez nunca te dijeron esto, pero el legado de Tubal-Caín no está en el pasado. Está en cada decisión que tomamos sobre cómo usar lo que sabemos crear. Está en cada momento en que la capacidad técnica nos enfrenta con responsabilidad ética. Pensemos en nuestro propio tiempo. Hemos dominado no solo el metal, sino la electricidad, la energía nuclear, la información digital, la manipulación genética. Podemos comunicarnos instantáneamente a través del planeta. Podemos curar enfermedades que antes eran sentencias de muerte. Podemos alimentar a miles de millones. Pero también podemos vigilar masivamente. Podemos crear armas de destrucción inimaginable. Podemos manipular la percepción de la realidad a escala global. Somos, en muchos sentidos, herederos directos de Tubal-Caín, maestros de la transformación material, forjadores de herramientas cada vez más poderosas, y enfrentamos exactamente la misma pregunta que el texto bíblico dejó flotando sobre su nombre. ¿Qué haremos con este poder? La Biblia no condena el conocimiento técnico. Eso es crucial entenderlo. Dios mismo en el libro del Éxodo llena a Bezaleel con su espíritu para trabajar oro, plata, bronce, para tallar piedras, para construir el tabernáculo. El trabajo artesanal, cuando está orientado hacia propósitos dignos, es celebrado. La habilidad técnica, cuando sirve al bien común, es bendición. Pero Tubal-Caín no vivía en ese contexto. Vivía en la generación de Lamec, su padre, quien se jactaba de venganza multiplicada. Vivía en el mundo que Génesis 6 describe como lleno de violencia, donde los pensamientos del corazón del hombre eran solo el mal continuamente. Y en ese contexto, el metal no fue neutral, fue amplificador de la corrupción existente. Y aquí el texto se vuelve incómodo, porque nos muestra una verdad que preferimos evitar. La tecnología no redime sociedades corruptas, las hace más eficientemente corruptas. El progreso técnico sin progreso moral no es verdadero progreso. Es simplemente mayor capacidad de hacer daño. Este detalle altera por completo cómo debemos leer nuestra propia era, porque vivimos en el momento de mayor capacidad técnica de toda la historia humana. Pero, ¿vivimos en el momento de mayor sabiduría moral? ¿Hemos crecido éticamente al mismo ritmo que hemos crecido tecnológicamente? El silencio bíblico sobre el destino final de Tubal-Caín es revelador. No sabemos si murió en el diluvio. No sabemos si se arrepintió. No sabemos si comprendió las consecuencias de lo que había enseñado. El texto simplemente lo menciona, lo identifica como maestro del metal, y luego la narrativa avanza hacia el juicio divino sobre una generación corrupta. Pero ese silencio no es vacío, es espacio para reflexión, es invitación a que nosotros, lectores de cualquier época, completemos la historia con nuestras propias decisiones, porque la historia de Tubal-Caín no terminó con él. Continúa cada vez que alguien descubre una nueva capacidad de transformar el mundo, y debe decidir hacia dónde dirigir ese poder. En el mundo antiguo, el herrero ocupaba un lugar paradójico. Era respetado,
porque su habilidad era esencial para la supervivencia de la comunidad. Pero también era temido, porque dominaba el fuego, trabajaba en la oscuridad, creaba tanto lo que daba vida como lo que la quitaba. En muchas culturas el herrero era figura liminal, entre lo sagrado y lo profano, entre lo constructivo y lo destructivo. Tubal-Caín es el arquetipo de esa figura. Es el primero que se paró frente al fuego y descubrió que podía doblegar la materia a su voluntad. Y ese descubrimiento cambió todo. Porque una vez que sabes que puedes transformar el mundo, ya no puedes no hacerlo. La pregunta deja de ser ¿podemos? Y se convierte en ¿debemos? Y esa segunda pregunta es infinitamente más difícil. La Biblia, al no dar respuestas fáciles sobre Tubal-Caín, nos obliga a confrontar esa dificultad. Nos obliga a admitir que el conocimiento por sí solo no es suficiente, que la capacidad técnica, sin orientación moral, es peligrosa, que el progreso material, sin crecimiento espiritual, puede conducir al desastre. Y aquí todo cambia, porque dejamos de ver a Tubal-Caín como figura antigua y distante, y empezamos a verlo como espejo de nuestra propia condición. Somos forjadores, somos creadores, somos transformadores del mundo, y las herramientas que creamos nos revelan quiénes somos realmente. El metal no miente, refleja fielmente las intenciones de quien lo forja. Si nuestro corazón busca justicia, forjaremos herramientas de liberación. Si nuestro corazón busca dominación, forjaremos instrumentos de opresión. La materia es honesta. Somos nosotros quienes introducimos la ambigüedad moral. Tubal-Caín nos enseña algo fundamental, que el verdadero progreso no se mide en toneladas de metal producido, ni en eficiencia técnica alcanzada, ni en capacidad destructiva acumulada. El verdadero progreso se mide en sabiduría adquirida, en compasión cultivada, en justicia practicada. Y cuando la capacidad técnica crece más rápido que la madurez ética, el resultado es el mundo que Génesis describe justo antes del diluvio. Un mundo lleno de violencia, donde el poder se usa para el mal, donde la creatividad humana se tuerce hacia la destrucción. Pero la historia no termina con el diluvio. Después del juicio, viene la renovación. Después de la destrucción, viene la reconstrucción. Y la humanidad, a través de Noé y sus descendientes, recibe otra oportunidad. Otra posibilidad de usar el conocimiento sabiamente. Esa es la esperanza implícita en el texto. Que podemos aprender, que podemos cambiar, que podemos forjar un mundo mejor, si elegimos hacerlo. Tubal-Caín forjó el primer metal. Nosotros forjamos cada día nuestro carácter, nuestras comunidades, nuestro futuro. Las herramientas son diferentes. El dilema es el mismo. El fuego que ilumina es el mismo fuego que consume. La elección de cómo usarlo es nuestra. Aquí no cerramos preguntas. Abrimos archivos antiguos y dejamos que el texto hable. Si esta historia te ayudó a ver la Biblia con otros ojos, deja tu like y escribe en los comentarios lo que más te llamó la atención. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Este archivo no termina aquí. Otros relatos antiguos están conectados con esta historia, porque la línea de Caín no es la única que guarda secretos, y el metal no fue la única herramienta que cambió el destino de la humanidad. Hay más historias esperando ser abiertas, más silencios esperando ser escuchados, más archivos guardando verdades que transforman cómo entendemos el texto sagrado. Nos vemos en el próximo archivo.